Continuamos en Escritorio Local, os lo avanzaba al principio del programa, Dolores Redondo ya está con nosotros, Todo esto te daré, Premio Planeta 2016, enhorabuena Dolores por este reconocimiento, ¿cómo lo recibes? Y no sé si un galardón de estas características al final se espera o siempre sorprende. Bueno, siempre sorprende y siempre se espera también, pues porque es una espera de años, es algo que se ha soñado, que siempre se ha querido, si no, no tendría sentido presentarse a un premio como este. Pero bueno, pues van pasando los días y van cambiando las emociones. Al principio es la emoción, la locura de los primeros momentos, y ahora quizá llegamos al momento más dulce en el que surgen los encuentros con los lectores, en los que tengo la oportunidad de reencontrarme, como en esta ocasión en Burgos, con lectores que ya son de los fieles, de los que ya me siguieron con la trilogía de Baztán también, y ver sus miradas, ver sus sonrisas, saber si les ha gustado. Y bueno, pues como digo, es un momento mucho más dulce ahora cuando veo que sí. ¿Qué hace a una escritora presentarse a un galardón como este? No sé si es la primera vez que lo hacías o si creías tanto en este libro que dijiste, bueno, hay que ir a por todas con Todo esto te daré, porque puede que sí esta vez sea ese Premio Planeta. Bueno, lo cierto es que no es la primera vez que me presento al premio, lo hice hace muchos años cuando era una autora completamente desconocida. Y con esta novela ya tenía la ambición de escribir una novela diferente. De hecho, hay otras novelas escritas antes que la trilogía de Baztán, que es la obra por la que soy más conocida. Pero después de la trilogía ya había contado a mis lectores que tenía la intención de escribir una novela distinta, diferente, y según la estaba escribiendo ya sentí que podía ser una novela que podía enviar al planeta. Es cierto que surgieron problemas de índole familiar, de cuestiones de la vida propia, ¿no? que en algún momento me hicieron dudar de que pudiera acabarla a tiempo de entregarla, pero luego finalmente fue así, y cuando llegó el día pues la entregué y mira, pues salió todo bien. ¿Cómo surge este proyecto? Un cambio, lo decías. Sí. ¿Cómo surge y cuáles son esos primeros pasos que al final te llevan a escribir este Premio Planeta? Bueno, tengo que decir en primer lugar que estoy agradecidísima por todo lo que ha ocurrido alrededor de la trilogía de Baztán, por la fidelidad de los lectores que la han encumbrado y la han hecho lo importante que es. Y que bueno, que fue una necesidad de una vez completada la trilogía. Recuerdo que había muchos lectores que me decían, ahora seguirás, continuarás con este personaje que es tan querido, y erais muchos los periodistas que también me lo decíais, ¿no? Pues seguirás ahora con este personaje. Y es cierto que seguiré, lo he prometido a los lectores, porque además de aprender muchísimo durante el transcurso de la escritura de los 3 libros, he aprendido muchísimo del personaje, de otros delitos, de otras historias que quiero contar. Se ha convertido en esencial también, claro, ¿no? Para ha sido algo que se ha convertido en parte importante de mi vida, pero también surgía la necesidad de contar otras historias que precisan de otros escenarios, de otros personajes para contar esas historias, y también de un deseo personal como autora de crecer, de evolucionar, de escribir mejor, que no sé si lo he conseguido, esto es algo que tiene que decir el lector, pero la intención ha sido esa, escribir una novela distinta, desde una perspectiva diferente. Y sí que cambia. Creo que los lectores que fueron fieles a la trilogía van a encontrar una novela en la que van a reconocer mi voz, van a reconocer mi estilo, porque sigue habiendo esa fidelidad a los paisajes. Aquí el paisaje de Baztán es sustituido por el de la Ribeira Sacra Gallega, muy distinto, pero también un paisaje que se convierte en personaje, que es un paisaje exigente, duro, en una tierra preciosa, pero de una belleza como a mí me gusta, de una belleza difícil, a la que no es siempre fácil de acceder, un lugar de grandes exigencias que exprime a los personajes, que les hace sacar lo mejor y lo peor de ellos, y que además sirve para hablar de la hostilidad inicial que el personaje de la novela, Manuel, este escritor que recibe la noticia de que su esposo ha muerto en un accidente en Galicia, esa hostilidad inicial que él siente al llegar, esa hostilidad que tendrá que ir convirtiéndose a la medida en que él mismo evoluciona y en que avanza en la investigación de lo que ha ocurrido con Álvaro. Pues el paisaje es perfecto para esto. Lo que me lleva a la novela son 1000 razones, y las cosas en las que se parece y se diferencia, pues el lector las irá captando. Yo creo que sigue siendo una novela de grandes compromisos, como lo era la trilogía de Baztán, pero pues ha cambiado la voz. En este caso es una voz masculina. El protagonista, como digo, es un hombre. Hemos pasado de un matriarcado en Navarra
a un patriarcado en Galicia, de una investigación policial a una investigación absolutamente civil, porque en este caso Manuel va a tener que recomponer junto a los otros dos protagonistas de la novela es el que toma las riendas, los ¿no? últimos días de la vida de su marido, pero los va a tener que recomponer con las historias que le cuenta su propia familia y las personas que le conocieron, con lo cual hablamos de una investigación civil que se hace desde dentro, que recuerda casi más a esas novelas de Agatha Christie en las que el crimen se cometía dentro de una de esas grandes mansiones inglesas y el investigador, el detective, tenía que infiltrarse, tenía que estar dentro de la casa, ir componiendo con lo que le iban contando el personal de servicio, los señores de la casa, los amigos y visitantes, qué había pasado realmente, e ir discerniendo entre mentiras, verdades, medias mentiras, embrollos y todo lo que intenta enmascarar lo que de verdad ha ocurrido. Todo esto te daría, habla precisamente de eso, ¿no? De intriga, de investigación, de amor, de poder, de codicia. De codicia se conjugan, ¿no? Todos estos términos dentro del libro. ¿Está pensado en un lector concreto? ¿O está pensado para el público en general que quiera adentrarse? Ay, nunca pienso en eso cuando escribo la novela. Te lo pregunto porque hay a lo mejor determinados escritores que sí que dicen, bueno, pues sí que quiero que sea para un público más concreto, a lo mejor más juvenil, o un público que le guste más los libros de intriga, abierto entonces a todos los lectores. Sí. En este caso, lo comentabas al principio, Galicia. ¿Por qué Galicia? ¿Por qué has decidido que transcurran allí estos pasos que va a seguir durante toda la investigación, durante todo ese periplo que le va a llevar a conocer al final cómo era al final su marido, ¿no? Porque sí, hay una diferencia entre cómo se cree que es o cómo cree que es. Como a menudo ocurre en la mayoría de las parejas. Y luego cómo realmente es esa persona. Sí. Bueno, en la parte que tiene que ver con decidir, escribir el libro para dirigirlo a un tipo de lector concreto, no es algo que me preocupe jamás, ni enmarcarlo dentro de un ámbito concreto, decidir que tenga una etiqueta, novela negra, novela de misterio, novela de amor, novela de... No, es algo que no me preocupa. Tengo una historia que contar, intento ser fiel a la historia que quiero contar, y si la historia traspasa los márgenes de la etiqueta de novela negra o de novela costumbrista, romántica, la que sea, no, es algo que no me preocupa, porque además creo que el crimen, la novela de misterio o la novela negra permiten perfectamente fusionarla con cualquier otro tipo de historia sin que desmerezca y, es más, incluso enriqueciéndola. La elección de Galicia, bueno, reunía un montón de aspectos. No es Galicia en general, sino una región concreta, una zona concreta que engloba 3 provincias, que es la Ribeira Sacra Gallega, está en el corazón, en el centro de Galicia, y es un lugar realmente fascinante, es un lugar que he descubierto y que descubrí hace unos años y que me fascinó porque es como el mar en mitad del interior de un lugar en el que uno no espera que exista algo así. Existe en el corazón de Galicia la confluencia de 2 ríos, el Miño y el Sil, su afluente que le dota de caudal, y unas colinas empinadísimas con vertientes que mueren dentro del río, y en esas vertientes desde hace 2000 años se vienen cultivando viñedos, de la misma manera en que lo hicieron los primeros romanos que llegaron a la zona buscando oro y decidieron cultivar vino, porque es un lugar fascinante. Lugares con paredes tan inclinadas que oscilan en inclinaciones entre 70 y 90% de inclinación, o sea, en las que hay que trabajar prácticamente escalando. Y claro, esta manera de vivir, de trabajar, esta exigencia dota de un carácter especial, pero es que además se da en este lugar el hecho de que se da la mayor concentración de Europa de arte románico, porque es un lugar por donde durante siglos, cuando pasaban los peregrinos, los monjes, los sacerdotes que venían desde Europa y evitaban hacer el camino tradicional para no pasar en las zonas nevadas, pasaban por el camino interior de Galicia y se fueron quedando en esta zona y construyendo sus monasterios, sus iglesias. Entonces es un lugar de una importancia arquitectónica también extraordinaria, con una climatología particular. Esto, bueno, pues claro, un lugar tan exigente ha hecho de la gente del lugar pues gente muy ruda, muy segura, muy orgullosa, y esto sirve
para contrarrestar la otra parte de la historia que quiero contar, que es la de las grandes familias poderosas, en los nobles que siguen viviendo o manteniendo esos grandes y maravillosos pazos como en el que se desarrolla la novela, y esas familias poderosas que se han mantenido pues eso, ostentando el poder y sus títulos nobiliarios, que en la novela son una familia noble, pero podrían ser cualquier tipo de familia poderosa de estas, que hay muchas en nuestro país, con las que a veces tenemos la sensación de que existe un doble rasero, ¿no? Y que quizá ellos salen menos perjudicados de situaciones mejor que a los demás parados, ¿no? nos terminarían colocando ante un juez o con nuestros huesos en la cárcel, ¿no? Pero mejor parados porque siempre de una manera casi natural se les ha protegido por ser quienes son. De esto se trata, de este tipo de familias. El título "Todo esto te daré" es una cita del Evangelio, palabras del demonio en la proposición de codicia quizá más famosa: "Todo esto te daré si postrándote me adoras", y habla precisamente de eso, de los que son capaces de postrarse ante la codicia, de vivir negándose a sí mismos, disimulando, haciendo lo que sea necesario para seguir manteniendo sus situaciones de poder, de arraigo en una tierra, pero sobre todo situaciones de poder y de lujo y de confort. Algo que va a sorprender seguro al lector es la relación que se crea, ¿no? Entre ese viudo que va a ver qué es lo que está sucediendo y las personas que le van a acompañar durante ese camino, porque a priori no tienen demasiado que ver. Nada en absoluto. Pero al final podemos ver cómo bueno, pues, lo que se va forjando entre ellos es lo que va a servir de hilo conductor, ¿no? Bueno, siguiendo la pauta, ¿no? Nunca me han gustado, los que me han seguido con la trilogía de Baztaña saben que no me gustan los investigadores tradicionales y siempre me escapo un poco, o por lo menos sus comportamientos no son los habituales o los que se esperan de los típicos investigadores de novela negra, ¿no? Y aquí, como dices, de nuevo vuelve a ser este hombre que acaba de enviudar, que acaba de saber que ha perdido a la persona que más amaba, que llega a un lugar que de entrada le resulta hostil y que va a conocer inmediatamente a dos hombres que le van a acompañar durante toda la novela. Como dices, es el choque de tres hombres tan distintos como se pueda ser, sin ninguna afinidad aparente. Uno es un sacerdote, amigo desde la infancia de su marido, fue compañero de escuela, y es el personaje que se va a mantener más leal al recuerdo original de cómo era Álvaro, de cómo era el hombre que ha muerto. Y luego Nogueira, un guardia civil jubilado, justo ha tenido tiempo de abrir la investigación inicial por lo que parecía un accidente y comenzar a sospechar que puede tratarse de un asesinato cuando recibe la orden de cerrar la investigación. Está en sus últimos días de trabajo, pasa la reserva inmediatamente, pero no se va contento a casa. Es bueno, el que advierte, ¿no? Al sí, final de que algo puede estar sucediendo. Es el que advierte, es el que acusa, es el martillo en esta novela, es el acusador, es el que sospecha, la mente más sucia, digamos, de la novela, el que sospecha de Álvaro, pero de toda la familia también, el que arroja las acusaciones de impunidad y el que hace que finalmente, aunque Manuel tiene un impulso inicial de huir de todo este horror y de la sensación de haber sido engañado y de algo pues, que simplemente no le apetece afrontar, si se queda es precisamente porque Nogueira arroja contra él toda esta acusación de todo tipo de perversiones contra esta familia, nobles mecidos en sus vergonzosos privilegios, la posibilidad de que la muerte de Álvaro no sea accidental, que no sea la primera vez que esta familia soluciona sus problemas de la peor manera, que ni siquiera tienen que pasar por el vergonzoso proceso de pedir favores porque la sociedad se ha acostumbrado a protegerles por ser quienes son. Y que es vergonzoso que esto ocurra así. Lo cierto es que cada uno de los personajes tiene una razón particular que el lector tendrá que ir descubriendo para implicarse en la investigación, para intentar recomponer los últimos días de Álvaro y saber qué pasó, por qué estaba allí, por qué se estaba ocupando de los asuntos de la familia, qué implicación ha tenido con los hechos pasados y presentes de la familia. Pero es algo que el lector tendrá que ir descubriendo y desde luego lo que sí puedo adelantar es que transformará a los tres en su relación, pues porque a menudo ocurre cuando tres seres humanos se acercan y se ven sin prejuicios y sin etiquetas, y les llevará también a un proceso de conocerse ellos mismos, de pasar su propia travesía por el desierto antes de poder juzgar las razones de Álvaro para estar allí
y para dar cada paso de los que dio. Bueno, novela imprescindible. En cualquier caso, Dolores, ¿cómo está siendo esa acogida que te están trasladando los lectores, aquellos fieles seguidores y aquellos que también se hayan querido sumar a este legado que estás dejando con esta nueva lectura? Bueno, la acogida no ha podido ser mejor. Hablamos de la mejor salida a un Premio Planeta en los últimos años, pues arriba de todo en las listas. Pero, como te decía, sobre todo, quizá lo más hermoso es la sensación que tengo cuando se acercan los lectores, ¿no? Llevo ya muchísimos días, en los primeros días la novela está virgen, está sin leer, y bueno, el lector se acerca a llevársela, a tantear un poco, pero ahora ya hay muchos lectores que han tenido la ocasión de conocerla, de leerla, muchos ya vienen con la novela leída, y es realmente pues agradable y bueno, satisfactorio ver que les vuelve a gustar, que me hablan de que he conseguido eso que intentaba, que era escribir una novela mejor, facilitarles la lectura, llegarles mejor, llegar emocionalmente mejor a mis lectores. Y bueno, pues... Continúas estos días, imagino, con esta ronda que estás realizando por diferentes ciudades, sí. Que te lleva por diferentes lugares del territorio nacional. Sí. ¿Por qué recomendarías que este libro se haga un hueco en las estanterías, en las manos de todas las personas que nos puedan estar viendo, de los lectores que ya te conozcan por esa trilogía, por tu trabajo, o aquellos que quieran descubrirte por este nuevo Premio Me pones Planeta? en un brete porque nunca recomiendo mis libros. Pues vamos a hacerlo. Me va a costar muchísimo. Si, no sé, no voy a hacerlo, de nuevo no voy a hacerlo, no. El lector ha de ser soberano y libre siempre de acercarse a lo que quiera y no tengo que convencer, el lector tiene que convencerse solo. Si necesita razones, argumentos, pues es mejor que pregunte a alguien, porque mis libros precisamente se han cimentado en el boca a boca o en el boca a oreja, como lo quieras llamar. Me consta que la trilogía ha crecido y se ha hecho lo importante que es por recomendación de lectores. Siempre que un lector llega le pregunto cómo has llegado a este libro y el 99% de las ocasiones me dicen me lo recomendó alguien, y luego también me dicen lo he recomendado un montón de veces, lo he regalado, lo he compartido. Así que creo que esa es la manera. Nos vamos a quedar entonces y con esto. Se lo dejo a los lectores y al que le guste que vuelva a recomendarlo una y otra vez, porque es la manera. Nos quedamos con eso y con los datos que decía antes Dolores, en la mejor salida de un Premio Planeta de los últimos años. Felicidades por este trabajo y que vaya a la perfección. Espero que nos veamos en un futuro con nuevas publicaciones. Seguro que sí. Y que podamos hablar también de la repercusión de este en el futuro. Muchísimas gracias. Ojalá. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.